Más cuestiones. Canarias cerró el año pasado con la tasa de paro más baja desde 2007. De estos datos de empleo y de la recuperación de la economía hablamos con Antonio Olivera, que es viceconsejero de Presidencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Bueno, ¿a qué creen ustedes que responden estos datos de empleo? ¿Lo achacan exclusivamente a la recuperación turística? Bueno, yo creo que los datos indican que la recuperación tiene diferentes componentes. Efectivamente, la recuperación turística en el año 2022, con una temporada muy buena, tanto la de verano como la de invierno, la inicial de invierno, ha ayudado a recuperar las cifras, pero también se ven otras características de otros sectores que también empujan el crecimiento de la ocupación, llegando casi a 1 millón de ocupados en Canarias, una cifra pues inédita, y que tiene que ver con profesionales o actividades profesionales y técnicas vinculadas al sector audiovisual, a la programación informática, sectores vinculados a la gestión y a la consideración de los residuos, también de las energías renovables. Por lo tanto, es un mix entre fortalecimiento o recuperación de la actividad turística, pero también la aparición de nuevas actividades. ¿Y están satisfechos con los datos? Porque, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife dice que son positivos, pero que la tasa de desempleo todavía sigue estando lejos de lo aceptable. Lógicamente son positivos o estamos satisfechos en la medida que mejoran drásticamente respecto al inicio de la legislatura, pero lógicamente cuando hacemos una comparación con el resto de España vemos que aún no estamos en la media, cada vez estamos más cercanos a la media, ¿no?, de la tasa de paro, pero incluso aunque llegáramos a alcanzar la cifra nacional, sabemos que España precisamente es un país con una tasa de paro elevada en el contexto internacional y por lo tanto tampoco podemos estar satisfechos, pero que esa falta de satisfacción global no empañe lo que es un hecho, que es una mejora apreciable, y al menos creemos que estamos por una senda de conseguir que la tasa de paro en Canarias vuelva a recuperar aquellas cifras vistas antes de 2007 con registros por debajo del 10%. Esta es nuestra aspiración, nuestra meta de medio y largo plazo. La pregunta que mucha gente se puede hacer en sus casas es si detrás de este aumento en el número de ocupados hay también unas buenas condiciones laborales y salariales, porque los indicadores de pobreza aquí en Canarias siguen siendo de los peores del país. Bueno, efectivamente hay elementos cuantitativos que lo vienen a marcar: el número de ocupados, número de desempleados, la tasa de paro, y hay elementos cualitativos detrás. Y lo que vienen a demostrar los elementos cualitativos es que se está produciendo una mejora en las condiciones laborales de todo el país y de Canarias en particular, fruto de la reforma laboral, fruto del incremento y la mejora del salario mínimo. Se aprecia notablemente, los datos también de la Seguridad Social lo ponen de manifiesto, que el mercado de trabajo canario está mejorando también en esas condiciones. Verdad que los datos de pobreza, aunque hacen referencia siempre al año 2021, todavía la fuerte recuperación ha llegado en 2022, vamos a ver cómo los datos de 2022, estoy convencido, porque así ha sido en los datos económicos y laborales, mostrarán también una mejora en estos parámetros, pero lo cierto es que la pobreza, que es estructural en Canarias, que viene de tiempo atrás, está mostrando también síntomas de revertimiento, ¿no? Vamos a llamarlo, muy iniciales, pero incluso en un año todavía muy complicado en lo económico como el año 2021, veíamos que Canarias era de las pocas comunidades autónomas donde la tasa de riesgo de pobreza se reducía. Por lo tanto, esperamos que 2022, esta recuperación fuerte ya económica, potente, acompañado de una mejora del mercado laboral, acabe repercutiendo favorablemente en esas cifras. La CEO en Tenerife reconoce que el empleo se ha recuperado, pero advierte de que no es el caso de la riqueza. El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, dijo que le parecía sorprendente que algunas patronales negasen las buenas noticias, entendemos que refiriéndose a la COE. ¿Por qué creen ustedes que la patronal hace este tipo de valoración? Bueno, hay un elemento, yo creo, que explica esta cuestión, ¿no? Cuando se habla de riqueza, realmente se habla del Producto Interior Bruto. La riqueza es un concepto más stock, el Producto Interior Bruto es un flujo, ¿no? El valor añadido que generemos en un año como sociedad. Y es verdad que ese dato todavía no se ha recuperado, pero claro, es del año 2021. Es una cifra, es un indicador que sale con más retardo para Canarias, el dato para Canarias, que lo hacen, por ejemplo, los del mercado laboral. Entonces, estamos convencidos que cuando salga el del año 2022 se verá que esta mejora apreciable de nuestro mercado laboral también se repercutirá en ese indicador del Producto Interior Bruto. Por lo tanto,
creo que aquí lo que tenemos que poner en valor es los elementos positivos que estamos viendo, porque en cualquier sociedad los elementos de optimismo permitan que la economía también progrese, forman las expectativas y es relevante. No es lo mismo ver el vaso medio lleno, con optimismo, con ganas, ¿no? Todavía con retos por delante, pero con ganas de progresar, que verlo medio vacío, con pesimismo, porque si lo vemos con pesimismo no invertiremos, no conseguiremos atraer capitales de fuera. Yo creo que como sociedad deberíamos empezar a hacer un relato siempre más en positivo sobre Canarias, porque los datos demuestran que Canarias, cuando arranca, es capaz de ofrecer mucho no solo a su ciudadanía, sino también al resto del mundo. Le quiero preguntar por la cesta de la compra respecto a fórmulas para abaratar el carrito del supermercado. El presidente Torres dijo hace ya algunos días que se abría la posibilidad de tocar el IEM en determinados productos, ese impuesto que grava las importaciones, para proteger la producción local. Dijo que de hacer estos cambios sería bajo el consenso. Hay posturas opuestas, por ejemplo, entre importadores e industriales. ¿Esto se ha quedado un poco en el aire? ¿Han fijado ya una fecha para una primera reunión para alcanzar ese consenso? Bueno, aquí la verdad que son varias cuestiones, ¿no? Es verdad que hay un problema con la cesta a la compra. Viene derivada, siempre lo he dicho desde el principio, de un shock de oferta negativo, es decir, un conflicto bélico que pone en tensión los precios de determinadas materias primas, algunas energéticas, otras algunos determinados alimentos, como los cereales, y eso ha generado toda una escalada un poco en lo que es la cadena de valor de diferentes productos que está llevando a esta inflación. Es una inflación, vamos a decir que si no lo acomodamos monetariamente, aunque sea un tema técnico, se irá reduciendo sola a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que podemos hacer desde la política económica es paliar los efectos negativos que tiene esa inflación, que va a ser temporal en principio, porque si no hay incremento de la masa monetaria, esto acaba, digamos, reduciéndose con el paso de los meses, ¿no? Y por lo tanto, todas las medidas que estamos hablando son siempre para paliar los efectos negativos, no para resolver el tema de la inflación, que lamentablemente solo se resolverá cuando termine el conflicto bélico, ¿no? Y entre esas medidas se han barajado diferentes, tocar determinados productos en sus impuestos para aliviar pues el impacto del encarecimiento de los mismos, o también se han puesto en valor o se ha puesto sobre la mesa esto del IEM, ¿no? Yo creo que el IEM al final es un elemento básico de la política industrial canaria. Lo que hace es defender aquellos productos, tanto del sector primario como del sector industrial, que se producen en Canarias. Y esa es su finalidad última. Y hacerlo de tal manera que afecta lo menos posible al precio de consumo del conjunto de la sociedad canaria, ¿no? Y por lo tanto son equilibrios complejos, estructurales, que requieren mucho consenso. Y por lo tanto, no es una política que vaya a servir para resolver el proceso inflacionista, puede ayudar a aliviar sus consecuencias, pero nunca podemos tomar decisión sobre esta cuestión de forma coyuntural o con urgencia. Tenemos que hacerlo siempre desde el punto de vista más estructural y por lo tanto no se puede abordar en unos pocos meses. Pues Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia del Gobierno Canario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Buenos días.